caminaron por alrededor del cementerio de la Chacarita, una fría madrugada de junio de 1987. Que unas 5 personas debieron trabajar aproximadamente 10 horas para perpetrar el atentado. Todas las personas que estuvieron vinculadas a la investigación, de alguna u otra manera, sufrieron distintas circunstancias. Es uno de los mayores enigmas de la historia política en Argentina. En junio de 1987, en una Argentina que había salido de la dictadura, profanaron la tumba del general Juan Domingo Perón. Perón es una de las figuras icónicas de la historia argentina. Fue el único en ser electo presidente en 3 ocasiones y también fue el primer mandatario elegido por sufragio universal entre mujeres y hombres. Y dedicarse después, esto ya no lo dice, Mauro. Fue fundador del Partido Justicialista, conocido como peronismo, una identidad política que aún hoy sigue teniendo una huella monumental en la política argentina. Eva Perón, la primera dama que terminó convirtiéndose en una especie de jefa espiritual de la nación, fue su segunda esposa. Evita murió de cáncer en 1952 y 3 años después su cadáver fue secuestrado por la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu, luego llevado a Italia, donde muy pocos sabían de su paradero. Y gracias a la gestión personal de un hombre poderoso y a la vez siniestro, el cuerpo de Evita se recuperó y regresó a Argentina tras la muerte de Perón, durante la presidencia de su tercera esposa, Isabel Martínez de Perón. El cadáver de Juan Domingo Perón también tiene una historia que no lo dejó descansar en paz. Los restos del general, que falleció en 1974, se encontraban en el cementerio de Chacarita. Y 13 años después de su muerte, personas que hasta hoy siguen estando en el anonimato, entraron a su tumba, abrieron el ataúd con precisión quirúrgica y le cortaron sus manos. La secuestraron. El misterio más siniestro de la historia argentina. El robo de las manos de Perón. Es un caso rodeado de un gran misterio y más muertes. Varias personas vinculadas al caso murieron asesinadas o de forma extraña. Pero ya hablaré de eso con mis invitados. Lo cierto es que esta causa quedó inconclusa. Nunca se encontró a los culpables y es una de estas historias que erizan la piel. Para ayudarnos a entender este gran enigma, voy a hablar con una de las pocas personas que hoy en día pueden decir que conocieron de cerca a Juan Domingo Perón. Rolando González Bunster es hijo de quien fuera el apoderado personal de Perón. Y también tengo el gusto de presentarles a los periodistas David Cox y Damián Nebot, autores de 2 libros, Perón, la otra muerte y la segunda muerte. Los 2 libros dedicados a desilvanar la historia del robo de las manos de Perón. Ellos han investigado minuciosamente este caso y lo conocen como pocos. Pero antes de contarles esta gran historia, antes de comenzar el programa, los invito a que se suscriban a mi canal, Patricia Yaniot Videos. Lo único que tienen que hacer es darle clic a la palabra suscribirse, también a la campanita de notificaciones para que no se pierdan mis nuevos episodios. Y ya está. Y si quieren opinar, pueden escribir sus impresiones en la sección de comentarios, que allí yo los leo. Este canal también está disponible en Spotify para escuchar qué pasó con lo que pasó, si ustedes lo prefieren en formato de podcast. Muchas gracias a todos por el apoyo, porque este canal no deja de crecer y eso es gracias a ustedes. Comenzamos en ¿Qué pasó con lo que pasó? David, qué gusto tenerte en ¿Qué pasó con lo que pasó? Un colega de vieja data, hemos trabajado por muchos años en CNN y bueno, quisiera saludarte para hablar de este tema que ocupó tanto tiempo y energía de tu vida con la investigación de 2 libros sobre la muerte de Perón y la profanación de su tumba. ¿Cómo recuerdas
ese episodio, obviamente ustedes empezaron a investigarlo años después, pero ¿cómo comenzó todo? Claro, gracias Patricia, es un placer tenerte y gran colega y gran profesional. La verdad que es un honor tenerte y hablar contigo sobre este tema, que es fascinante. Y creo que podemos empezar porque Perón murió, ¿no es cierto?, en 1974, en julio, y quizás décadas después, en la democracia, en 1987, más o menos 4 años después de que Alfonsín toma el poder en la democracia de Argentina, la tumba de Juan Domingo Perón es profanada. Y ahí en la profanación entran ladrones, para hablar un poco más sencillamente, a la tumba ahí en Chacarita, y abren el ataúd y les cortan las manos y le roban el sable y la gorra de Perón. Y la gorra. Exactamente, sí. También la ¿Y gorra. Tres cosas. cómo le cortan las manos? Bueno, el juez de la causa, ¿no?, que principalmente tomó la causa, el Jaime Farsuau, primero había pensado que esto había sido con un instrumento quirúrgico, ¿no?, como usan la gente que hace las operaciones, pero al final fue una sierra eléctrica que se determinó que fue, tras las pericias que hicieron, que fue una sierra eléctrica. Una sierra eléctrica. ¿Y recuerdas qué momento vivía Argentina en 1987 bajo la presidencia del radical, de Raúl Alfonsín? Claro, Alfonsín, gran presidente de Argentina, trajo la democracia. Tenemos que recordar que Argentina había sufrido una dictadura militar muy sangrienta, con grandes violaciones de los derechos humanos en 1976, bajo el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla. Alfonsín, la democracia vuelve a la Argentina por un voto popular enorme de la Argentina, y se encuentra Alfonsín hackeado por amenazas, por golpes, además por violencia por todos lados, bombas terroristas. Así que Alfonsín estaba hackeado, digamos, una situación convulsionada en la Argentina, y en ese escenario aparece la profanación del expresidente Juan Domingo Perón. Uh-huh. Recordemos que Perón estaba ocupando su tercera presidencia y había tomado posesión hacía menos de un año, o sea que gobernó menos de un año en ese tercer periodo cuando murió. Pero entonces en el 87, como bien lo describes, profanan su tumba. ¿Cómo se entera el país de este incidente? Bueno, en realidad la manera como se entera el país es porque se divulga una carta que fue enviada a Saúl Ubaldini, el presidente de la CGT, también el jefe del PJ, Vicente Leonidi Sadi, ¿no? Dos de esas personas reciben la carta, hay una persona más además, pero reciben una carta donde los profanadores dicen que le han cortado las manos a Perón por una deuda que Perón le debía al Partido Justicialista en 1973. Y para devolver las manos requerían $8 millones. Era un pedido de rescate. Y que si ese dinero no era dado para en cuanto las manos serían pulverizadas. Si no se pagaba. Exactamente. Ese cobro de una deuda era una deuda que habría tenido Perón ¿con quién? Bueno, es una historia un poco larga, pero para definirla un poco... ¿Quién firmaba la carta, mejor dicho? Claro, la carta era firmada por un grupo que nunca se conoció antes, casi misterioso, que se llamaba Hermes y Ay y los 13. Hermes y Ay y los 13. Okay. ¿Y quiénes eran? Bueno, nadie sabía quién era Hermes y Ay y los 13. Entonces, la justicia, bajo el juez Jaime Farsuau, empezó a investigar. Y durante la investigación que él lleva a cabo, hubo muchos desvíos por parte de ex servicios de inteligencia. Y ahí aparece en la causa todas estas personas tratando de desviar al juez, tratando de investigar quién era Hermes y Ay y los 13. Parecía un nombre muy esotérico, nadie sabía, se hablaba en la prensa quiénes eran Hermes y Ay y los 13. Pero bueno, hay una explicación.
Y la explicación resulta es que después de nuestra investigación, junto con Damián Nabot, empezamos a realizar investigaciones y terminó siendo que había una clave dentro de esa firma, Hermes y los 13, ¿no? Hermes siendo el griego mitológico, y hay una clave como una especie de Da Vinci que habla sobre el ir más allá, pero sin el alma, y 13, que significa el término de un ciclo. Era como un código, pero era como un código secreto, como perteneciente a una especie de logia, ¿no? Exacto, y hay que entender que dentro de esa carta, la manera que fue escrita esa carta ya hablaba de ciertos símbolos y cierto esoterismo. Hablaban de cortar las manos, pulverizarla para la eternidad, si no se pagaba el rescate. Y después estaba firmado por Hermes y ahí los 13. Hablaban de banderas también, que habría que subir las banderas para mostrar que estaban dispuestos el gobierno a pagar el rescate. Eran todas cuestiones simbólicas, esotéricas, ¿no? Hablaba de que Perón se quedaría como para la eternidad sin manos y no podría pasar a la eternidad, sería incompleto. Eran todas cosas simbólicas, esotéricas, que el juez Farsois empezó a investigar la ruta o digamos la pista esotérica y por mucho tiempo la investigó y después la descartó. Entiendo. Y también leí que varios testigos de este incidente, incluso la causa en sí, pues sufrieron accidentes, murieron de forma extraña, ¿no? La documentación se perdió. Cuéntanos eso. Bueno, muy buena pregunta, Patricia, porque en realidad en el cementerio de Chacarita había un sereno que se llama Luis Paulino Labaño, que estaba en las horas que interrumpieron en la bóveda y la violentaron. Él sufrió golpes, terminó muerto, y después en la causa resultó que mostraban que había sido asesinado. Había una anciana mujer que se llamaba María Carmen de Melo, que era ferviente peronista y le dejaba las flores a Perón, quería muchísimo a Evita, y ella había visto algo y también murió de forma muy extraña. Y el juez en la causa, Jaime Farsois, también murió de una manera muy misteriosa, volviendo de unas vacaciones que estaba teniendo en Bahía Blanca. Cuando su auto estalló y después se hicieron pericias, encontraron que habían inflado las gomas digamos, con gas. Había cuestiones que la manera de cómo chocó el auto, la manera que se desvió de la ruta, era toda una cuestión muy rara y por muchos años no se sabía bien qué pasó. Hasta el mismo hijo del juez Farsois hoy día está pidiendo la justicia para que se conozca la verdad sobre lo que le pasó al juez. Un gran hombre también el juez, porque siendo un juez radical, el momento que entró a la tumba de Perón, pidió un momento de silencio. Al ver, ¿no? Ocularmente, al verlo visto a Perón sin las manos, con su uniforme militar, como general, se quedó totalmente petrificado el juez y pidió un silencio porque era un presidente de la nación, siendo que él era radical y no peronista, y quería hacer todo en la causa para investigar este caso, que era aberrante para la Argentina, un caso violento, que en el momento de Alfonsín, en el momento de la democracia, trae toda esta oscuridad. ¿Qué pruebas tenía este grupo, Hermes y los 13, para demostrar que efectivamente habían sido los profanadores de la tumba de Perón? Bueno, ellos la prueba que tenían era que mandaron en la carta que fue enviada a Saúl Ubaldini, como mencioné, también al jefe del PJ, Vicente Leonidas Sadi, un fragmento del poema de Isabel Perón que estaba dentro de la capilla, o parece o donde estaba guardado Juan Domingo Perón, ¿no es cierto? Que en realidad era ahí donde había un cuadro con el poema que le había escrito Isabel Perón a Juan Perón, ¿no? Y ese poema había sido fragmentado, cortado, de la misma manera que fueron cortadas las manos, no en el sentido de corte, ¿no? Solamente, y fue enviado como prueba que ellos habían entrado a la bóveda, ¿no? En esta bóveda que estaba Juan Domingo Perón. Ustedes, cuando se interesan en la investigación y escriben no uno, sino 2 libros, ¿alcanzaron a entrevistar al juez que fue asesinado?
No, porque el juez falleció de esta manera misteriosamente, que después casi se ha comprobado fehacientemente que fue asesinado mucho antes, ¿no? Nosotros estábamos investigando en los 90 y la razón que empezamos a investigar este caso es porque, bueno, vimos un artículo en el Wall Street Journal que hablaba de que a Perón le habían cortado las manos porque esas huellas dactilares abrirían cajas en Suiza de oro nazi. Y era una historia tan fascinante para dos periodistas jóvenes como éramos en ese entonces, Damián y yo, que nos fascinamos sobre este tema y quisimos investigar un poco más. Y a raíz de eso empezamos a entrevistar a todas las personas que estaban involucradas de alguna manera, pero el juez Farsau había ya fallecido y el que pudimos más o menos en su momento hablar era con el juez que hoy tiene la causa, Jorge Baños. Y ese primer libro, ¿hasta dónde los llevó las investigaciones? ¿Qué concluyeron? Claro, entonces hay que remontarnos un poco al pasado y darnos cuenta de que en ese momento todo lo que era esoterismo, nosotros no sabíamos mucho de eso y lo descartamos completamente porque no somos, digamos, gente esotérica ni pensamos en esa filosofía. Entonces lo descartamos en ese momento y empezamos a investigar y nos encontramos que en la causa del juez que investigaba, Jaime Farsau, había personas involucradas trabajando continuamente las 24 horas tratando de desviar al juez en la causa donde él estaba poniendo el ojo. Y todas estas personas, de alguna manera u otra, eran pertenecientes al ex ejército de inteligencia militar de la Argentina. Entiendo que estarían involucradas para desviar la atención del juez porque el juez estaba avanzando en la causa. ¿Y en qué estaba avanzando? Bueno, y hasta ahí ustedes me imagino que llegaron a esa conclusión, que estarían involucrados exagentes de la inteligencia militar argentina, o ese primer libro los llevó a otra conclusión. Bueno, ese primer libro nos llevó exactamente a eso, porque además de eso, nosotros recibimos a través de una carta anónima que fue enviada a Amnesty International, que en su momento era el abogado Horacio Méndez Carrera, que justo estaba viviendo ahí o tenía una oficina en Amnesty International y estaba llevando la causa de las monjas francesas que fueron desaparecidas en Argentina. Recibió un anónimo que hablaba de que las manos del expresidente Juan Domingo Perón fue un acto llevado a cabo por el CRIM, el Centro de Reunión Inteligencia Militar, que estaba vinculado además con empresarios, con el secuestro del empresario Osvaldo Sivak, que era un empresario muy importante en Argentina que había sido secuestrado y después eliminado. Y entonces ustedes deciden emprender otra búsqueda. ¿Hay algún indicio, como me acabas de informar, que los lleva a otra pista? Y entonces comienzan a investigar o siguen investigando y esta investigación produce un segundo libro, La Segunda Muerte, ¿no? de Perón. Y ahí, ¿cuál es la pista que comienzan a seguir? Bueno, nosotros empezamos, después de que nosotros habíamos entendido de que esto fue un trabajo minucioso de parte del CRIM, del Centro de Reunión de Inteligencia Militar, empezamos a ver si había algo más. Y por primera vez recibimos a través de fuentes y de gente importante en la investigación un libro donde nos desviaba un poco la atención de donde estábamos investigando y hablaba de Licio Gelli, que era el jefe de la PDUE. A lo principio habíamos escuchado rumores de eso y lo habíamos descartado. ¿Qué Pero era dijimos, la bueno, PDUE? la PDUE es la propaganda DUE, que era una hermandad de masones, digamos, de la masonería negra, que estaba liderada por nadie más, nadie menos que Licio Gelli, que era un hombre muy poderoso, que había salido de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y era un fascista, poeta y conspirador, y era parte de la propaganda DUE en Italia, una organización que había sido creada para básicamente desestabilizar gobiernos democráticos y crearlos más a un estilo autoritario. Era parte también de ayudar a la Operación Gladio, que era un trabajo que también llevaba a la CIA para tratar de eliminar el comunismo, especialmente en un lugar tan estratégico como Italia.
Gelli era italiano, era amigo de Mussolini, había sido también un diplomático que había trabajado como entre las fuerzas nazis y las fuerzas de Italia fascistas, ¿no? Un hombre muy complicado en ese sentido, pero lo llamaba el titiritero porque era un hombre que cambiaba de caras, tenía mucho poder, había infiltrado más tarde en la Argentina, en otros países en Sudamérica, y siempre había trabajado también después de la Segunda Guerra Mundial como agente de la CIA. Incluso tengo entendido que tuvo vínculos con el Vaticano y con el Banco Ambrosiano. Exactamente, sí. A esas instancias llegaban sus tentáculos. Antes de avanzar, ¿las manos aparecieron en algún momento? ¿Se pagó el rescate? Bueno, nunca se pagó el rescate porque no lo consideran serio y estaban tratando de ver cómo podían entender lo que estaba sucediendo. Hay que entender que esto fue algo muy extraño en Argentina. No hay caso en el mundo algo similar. Pero si uno relee la carta, ¿no? Que es muy interesante releerla hoy día con todo el simbolismo que tiene, desde el momento ya están hablando de pulverizar las manos, es decir, cortar las manos. Es muy diferente a lo que pasó con Evita Perón, ¿no? Que Evita Perón, el cuerpo, aunque fue profanado, era intacto. El hecho de haber cortado las manos a Juan Domingo Perón creó totalmente incompleto, como decía, y no se puede volver a poner algo, un rompecabezas después que en ese sentido, ¿no? Entonces hay que mirarlo de esa manera, ¿no? Las manos nunca hubo la intención de devolverlas o que pagar los 8 millones. Eso era un pretexto en realidad, porque al mismo tiempo había, y ahí nosotros también lo decimos en el primer libro, que básicamente el corte de las manos de Perón, más allá de la simbología que se refiere a eso, era para crear más convulsión en la Argentina, para poder volver a un cierto tipo de estilo autoritario, ¿no? Quizás a un poco más estilo militar, que era una de las estrategias que siempre buscaba Licio Gelli, ¿no? Lo que llamaba la estrategia de tensión, ¿no? En inglés, strategy of tension, que básicamente buscaba crear actos terroristas o también a veces de índole de izquierda para que la derecha extrema vuelva y controle el poder, ¿no? Y vuelva el poder. Y esto lo hacía mucho Gelli en Italia y lo hizo mucho en Argentina y en otros países de Latinoamérica. Volviendo a Licio Gelli, ¿cuál era el vínculo entre la masonería de la P2E con Perón? Bueno, es una pregunta excelente. Pero primero quiero volver un poco al pasado y tratar de contar que uno de los primeros que cuenta la llegada de Licio Gelli de Argentina en los años 50 es David Yalow. Él tiene una teoría que es difícil de creer, pero bueno, vamos a ponerlo acá de todas maneras, que es que Gelli fue uno de los principales, que fue involucrado en el envenenamiento, en envenenar a Juan Pablo I, ¿no? Fue un libro increíble que se vendió millones de ejemplares y él saca a la luz las primeras revelaciones de quién era Gelli, ¿no? Y en los años 50 cuenta que Gelli también era parte de ganar dinero a través de que los nazis en Alemania se escaparan a la Argentina, buscaran refugio. Así que la mano de Gelli uno lo ve por todos lados. Entonces, también hay indicios de que Gelli lo había conocido a Perón en los años 50, ¿no? No hay una fecha exacta de cuándo lo conoció a Perón, pero sí lo volvemos a ver a Gelli ya en el 1970, cuando Perón está exiliado en Puerta de Hierro en España. Ahí lo vemos a Gelli volviendo y haciendo una conexión con Perón a través de la mano de Valori, que era un empresario con grandes conexiones con el Vaticano. Entonces, de la mano de Valori, Giancarlo Valori, Gelli se presenta en 1971 con Perón y empieza a hacer una especie de negociación que involucra la idea de que Perón vuelva a la Argentina como presidente. Y Gelli estaba dispuesto a hacer ciertas cosas para que eso sucediera. En una de esas cuestiones, Gelli le pregunta a Perón qué es lo que él necesita.
y él responde que él quiere ver el cuerpo de Evita Perón, quiere la devolución del cuerpo de Evita Perón. Que Y para ahí esa Jelly, época estaba extraviado o ya se sabía que estaba en Italia. exacto, el cuerpo de Eva Perón en realidad fue profanado en cierta manera, retirado del país en 1955 bajo la Revolución Libertadora porque era un símbolo de unidad en la Argentina y los militares le temían muchísimo. Ahí también hay una novela de Tomás Eloy Martínez sobre todo Santa ese Evita. viaje increíble que hace, ¿no? Buenísima novela. Entonces, básicamente, Patricia, ahí es cuando Jelly le dice, bueno, yo te traigo el cuerpo, pero no lo creía, le parecía que algo que no iba a poder hacer porque estaba desaparecido ese cuerpo por décadas. Y en realidad, a los 3-4 días que Jelly le promete el cuerpo, entonces ahí aparece el cuerpo en Puerta de Hierro de Evita Perón, y ahí está Perón fascinado con Jelly porque le había entregado el cuerpo, ¿no? Algo muy increíble. Y en agradecimiento, ¿qué pide? O en contraprestación, ¿qué pide Jelly por esa gestión? Bueno, Jelly le pide muchas cosas. Entre las cosas que le pide, ciertos nombramientos en el nuevo gabinete, que incluye también el canciller Alberto Viñes, jefe de policía, el de Bienestar Social, López Rega. Creo que eran 7 en total nombramientos que terminan siendo parte del gobierno de Perón. Pero además de eso le pide el comercio exterior. Él quiere algo tan importante como eso, y ahí es donde empezamos a investigar un poco más y encontramos que el biógrafo de Perón, ¿no es cierto?, Pavón Pereira, es testigo de una conversación que le dice, cuando Jelly le pide esos favores, especialmente el comercio exterior, Perón dice, yo jamás pagaría los intereses del país, me cortaría las manos antes que eso. El mismo Perón dice, me cortaría las manos antes de entregar los intereses de la Argentina. Exactamente. Y ahí hay una gran clave. Hay una gran clave, y después está la carta a la clave, ¿no es cierto? Y después de eso empezamos a investigar un poco más, y uno de los personajes que aparece en este anónimo, Carlos Alberto Di Caro, en nuestra primera investigación, descubrimos que es parte de la lista de la PDUE, que está bajo el nombre de Alberto Di Caro, de Argentina, ¿no? Ex inteligencia. Que además de nuestro descubrimiento, el juez Jorge Baños, tiempo más tarde, pide citarlo. Él se declara inocente, lo llama al abogado Horacio Méndez Carrera, quien es el que nos entrega el anónimo para sentar este hecho tan importante. Y esta lista de la PDUE incluye presidentes, exmilitares como Suárez Mason, Macera, un montón de militares que estaban, y de diferentes países, jueces, presidentes de Italia, Berlusconi, es decir, varias personas, una lista enorme que la encuentran en una de las cajas fuertes cuando allanan la casa de Licio Gelli en Italia, en Toscana. Pero la cosa se pone más interesante porque dentro de la investigación ustedes ubican al propio Gelli y consiguen entrevistarlo. Pero esa parte de la historia se la voy a dejar a tu compañero de autoría de los libros sobre esta profanación de la tumba de Perón. Así que voy a dejar este tema en suspenso para hacerle esas preguntas a Damián. La razón por la que le cortaron las manos al cadáver de Perón fue una venganza de Gelli con Perón al no recibir, digamos, el control del comercio exterior argentino en Europa. Fue una venganza, pero porque lo que Gelli quería era muchas cosas, y él había hecho todo este trabajo para hacer que Perón retorne a la Argentina. Y además de la venganza, era la estrategia de tensión, ¿no? Son varias cosas. Y utilizar su gente, argentinos que pertenecían al ex
la oscuridad de Argentina, que era la dictadura militar, que eran parte del trabajo operacional de eso. Era toda una combinación de cuestiones, ¿no? Y era un mensaje mafioso también, ¿no? Mostrar que la PDUE era fuerte todavía y que había que hacer silencio, ¿no? Y hay mensajes ahí también que por ahí nosotros no conocemos, que hay otros mensajes, pero también era un mensaje para la PJ también y el Partido Radical. Además, creo que es importante rescatar que uno de los ex miembros de inteligencia que estuvo en la cárcel con Licio Gelli dijo además que esto era un ritual, ¿no? Porque hay que entender que esto fue un ritual, que ese AI raro, ese Da Vinci, ese código Da Vinci que hablamos anteriormente, básicamente representa, ¿no? Un ritual, ¿no? Es un jeroglífico del antiguo Egipto, de miles de años, pero que básicamente dice que el cuerpo no va, es decir, el alma no va a trascender, ¿no? Que hay un corte ahí, ¿no? Como el corte de las manos, para simplificarlo. Así que son muchas cosas a la vez, pero el ritual y toda la cosa esotérica que en un momento se ha descartado es parte importante de entender por qué le cortaron las manos, por qué es incompleto Perón y por qué había venganza de parte de Gelli, ¿no? Y hay que entender también que Gelli era un poeta, escribía poesía, y esa carta que él escribe, aunque muy autoritaria y muy dura hacia el pueblo argentino, está escrito con esos elementos esotéricos también. Es decir, del comienzo al final, el uso de IAI, el uso de la carta, el uso del corte de las manos, todas las partes simbológicas, todo es parte de un ritual, ¿no? Y creo que ya eso ya está hecho y ya se conoce. Entonces lo que falta quizás es saber si hay otros operadores, otras cuestiones ahí de personas que están todavía vivas, que podrían decirnos o confesar lo que pasó. Y eso es lo que se espera, ¿no? Y lo último que hemos hecho, tanto Damián y yo, es pedir una desclasificación por parte de la CIA, que al principio fue negado por parte de la CIA. La CIA nos dijo que tenían información clave sobre este caso, pero no nos negaron, y en la segunda oportunidad que hemos hecho en los últimos años, esa información nos han dicho que están procesando. Así que estamos esperando algún tipo de indicio que pueda abrir un poco más esta oscuridad de la bóveda de Juan Domingo Perón, que creo que es tan importante esta historia para la Argentina. Desde luego, y a lo mejor encuentran en esos documentos algo revelador que, bueno, se une a otros indicios en la investigación. Seguramente vendrá un tercer libro si hay suficiente información, y ya sabemos que también está en ciernes una película. Pero bueno, de eso voy a hablar con Damián, David. Gracias por acompañarme con este relato insólito y bueno, también por compartir este trabajo de investigación que genera tanto, pero tanto interés. Gracias de nuevo. Gracias. No, gracias, Patricia. Un placer hablar contigo sobre este caso. Muchas gracias. Y ahora le quiero dar la bienvenida a otro colega, Damián Nebot. Él trabaja en el periódico La Nación de Argentina y es coautor de los 2 libros que se escribieron sobre este extrañísimo episodio. Así que te doy la bienvenida, Damián. Gracias por estar aquí en ¿Qué pasó con lo que pasó?, para completar esta historia realmente de película. Ya nos estaba contando David que la investigación del segundo libro, La segunda muerte de Perón, los llevó hacia otra pista muy importante, hacia esta legión masónica presidida por Licio Gelli. Y sé que ustedes tuvieron en medio de esa investigación la posibilidad de ubicarlo y entrevistarlo. Cuéntame cómo lo lograron. Bueno, primero un gusto estar contigo. Fue una búsqueda que en mi caso no tuvo ningún parecido en mis 30 años de carrera periodística, Patricia. Para empezar, ¿cómo accedimos a este personaje increíble del siglo XX, siniestro y a su vez atractivo? Fue porque conseguimos su teléfono un día
como cualquiera, lo llamamos por teléfono a su mansión en la Toscana. Él vivía con arresto domiciliario, pero rodeado de todo lo que quería, de todo lo que había conquistado en su riqueza durante años. Y lejos de decirnos que no quería hablar, cuando él seguramente ya sabía que nosotros habíamos apuntado hacia él con la investigación del robo de la mano de Perón, nos dijo, ¿cómo no? Y nos dio una fecha, un mes siguiente, llámenme tal día. Y así, mes a mes, nos tuvo un año, cada vez que lo llamábamos, nos daba otra fecha diferente del mes siguiente, hasta que en coincidencia, casualidad o no, con mi cumpleaños, un día dijo, bueno, vénganme a ver la semana que viene, la semana próxima. Y hubo que preparar cámaras. Lindo regalo de cumpleaños. Exactamente. Como tú sabes, productores armaron entrevista en días, y allí estuvimos solamente con una confirmación telefónica en la puerta de Villa Wanda, que era su mansión en la Toscana italiana, en honor a su esposa amada de por vida. Y tocamos el timbre de un portón y esperando a ver si nos atendía o si había sido una broma o una trampa. Y el portón se corrió y nos sumergimos en ese mundo inquietante y cautivante de Licio Gelli, el jefe de la logia masónica Propaganda Due P2, una logia que estuvo detrás de tantas conspiraciones en el siglo XX. Ahora, ¿por qué cumplía arresto domiciliario? ¿De qué lo habían culpado? ¿De cuántos crímenes? Bueno, Gelli estuvo inculpado de muchos crímenes, en algunos fue condenado, en otros no. Hay dos grandes hechos, más allá del robo de la mano de Perón, que investigamos David y yo. Uno fue la caída del Banco Ambrosiano, es decir, el descubrimiento que había bancos vinculados al Vaticano que habían lavado dinero de la mafia. En esa triangulación de dinero que venía de Estados Unidos, que a su vez, como descubrió el FBI de Estados Unidos, tenía su origen en el narcotráfico latinoamericano, ¿no? Ese era el triángulo. Surgía la riqueza del narcotráfico norteamericano, la mafia lo lavaba en Italia, en bancas que debían ser insospechadas porque estaban vinculadas al narcotráfico, al Vaticano. Esa fue la caída del Banco Ambrosiano. Ahí aparece Gelli. El otro gran crimen, Patricia, es lo que se conoce como la Straga di Bologna, es decir, la masacre de Bolonia. Gelli y sus cómplices estaban detrás de una estrategia de desestabilización de la democracia italiana, básicamente porque no querían que el comunismo llegara al poder por el voto, y buscando culpar al comunismo, se generaron atentados criminales, sangrientos. El peor de ellos fue la bomba colocada en la estación de trenes de Bolonia, que mató a decenas de personas. Criminal, ya David nos hablaba de su estrategia de tensión. Ahora, entrando, cuando se abre ese portón, ¿qué pasa? ¿Durante cuánto tiempo logran entrevistarlo? Y por supuesto, ¿qué les dijo? ¿Les confesó haber sido el supuesto autor intelectual de la profanación de la tumba de Juan Domingo Perón, de haber ordenado cortarle las manos? ¿Habló algo de una venganza, ¿no?, por no haberle cumplido una promesa que le habría hecho el general Perón? ¿Qué les dijo? Patricia, aunque él era ya mayor de edad, a mí me sorprendió el autocontrol que tenía de cada palabra que decía. Y llegaba hasta el límite de vanagloriarse de sus actos. Él se autopercibía como un héroe en la lucha entre Occidente y el comunismo. Él se consideraba un héroe de esa guerra. Por eso también la entrevista. Pero cuando llegaba hasta el límite de decir, sí, conozco ese ritual,
si Perón tenía enemigos, si eso fue una venganza, se frenaba en el instante justo en que una palabra más lo podía autoinculpar en un crimen. Con lo cual fue todo un juego del gato y el ratón con alguien erudito, con mucho control de sus palabras, cínico por momentos, imperturbable. Era muy difícil descubrirle una emoción detrás de esos gestos, detrás de esa apariencia de abuelo venerable. Pero la entrevista comenzó justamente con una broma macabra, ¿no? Cuando comienza la entrevista, nos invita a un cajero, y había una especie de ama de llaves rigurosa, impoluta, que nos trae ese café, y cuando estamos por tomarlo, Shelly nos dice, recién empezaba la charla, es el café de Sindona. Sindona fue uno de los mafiosos involucrados en la caída del Banco Ambrosiano, que murió envenenado en la cárcel por un café. Ese fue el comienzo de esa entrevista. Y ustedes sabían del personaje, sabían qué quería decir con ese mensaje. Una Sí, broma así, macabra. pero no había que tomar ese café. No tenían alternativa. ¿Durante cuánto tiempo conversaron con él? Y fue casi 2 horas largas, está grabada, eso se transmitió en su momento en la televisión argentina. Todo ese material nos quedamos, es un material de mucha riqueza. Y Patricia, lo que nosotros vamos viendo, nosotros comenzamos con el robo de mano de Perón, pero después empezamos a tirar esa cuerda durante años, y a medida que tirábamos, veíamos que se nos venía una estantería encima, que era Shelly y el lavado de dinero del Banco Ambrosiano, Shelly y la estrategia de tensión y los atentados en Italia, Shelly y la Guerra Fría, Shelly y sus vinculaciones con el espionaje occidental, con la Operación Gladio. Y lo que nosotros estamos armando ahora es todo ese rompecabezas del cual participaron muchos periodistas, muchos colegas de muchos lugares del mundo, que tal vez habían visto pedazos de ese personaje, de esa gigantesca conspiración que en Italia algún analista político le dice el sottogoverno, ¿no? Ese gobierno debajo de los gobiernos, que en el siglo XX fue tan poderoso y que me parece que la logia Propaganda Due y Licio Gelli expresan como ningún caso en otro lugar del mundo. Damián, ¿se sabe o Gelli les contó de la etapa en que llegó a Argentina, especialmente cuando Perón gobernó en su tercer mandato, un periodo muy, pero muy corto de menos de un año? Hay fotografías de Perón condecorando a Gelli. ¿Ocupaba cargos en el gobierno? ¿Cuál fue la relación en los últimos días de Perón con Gelli? Perón lo sube al avión que lo trae a la Argentina después de su largo exilio de décadas. Es decir, Perón selecciona con sagacidad política cada uno de los asientos de los personajes que iban a ocupar un asiento en ese avión que lo traía de regreso a la Argentina para ocupar su tercer gobierno, y en una butaca de ese avión está Licio Gelli sentado. Muy pocos conocían quién era Gelli entre el resto de pasajeros. Ahí había montoneros, había peronistas históricos, había senadores, había gobernadores, había miembros de la juventud peronista en su momento. Uno de esos personajes era Gelli, porque Gelli había sido un hombre clave para Perón. Por un lado, para devolverle el cadáver de Evita, que había sido secuestrado por los militares en Argentina para que no se transformara en un lugar de peregrinación política, y había sido escondido en el Vaticano. Date cuenta cómo los eslabones se repiten, ¿no? También había sido importante Gelli para la reconciliación con la Iglesia. No nos olvidemos que cuando él es derrocado en el 55, se va en medio de un enfrentamiento con la Iglesia Católica en Argentina, que lo llega a excomulgar. Queman varias iglesias, me acuerdo. Exactamente, con lo cual Gelli había sido un mediador para su reconciliación con el Vaticano, para Perón. Gelli había sido también un vínculo con lo que se llama la cofindustria, es decir, con los grandes empresarios europeos, sobre todo italianos.
donde Shelly hace de vínculo, es decir, era un personaje clave y por eso después Perón le otorga este cargo de ministro plenipotenciario. Esa es la condecoración a la cual vos aludías, es condecorado porque es ministro plenipotenciario, es decir, como un embajador de embajadores, un embajador que podía ir y en nombre de la Argentina generar acuerdos en cualquier lugar del mundo. David nos hablaba de una posible venganza, porque a cambio de ubicar y entregarle el cadáver de Evita a Perón, Shelly le habría dicho a Perón que quería que le entregara el control del comercio exterior argentino y que ante ese pedido, Perón le habría dicho, antes de renunciar a los intereses argentinos, me corto las manos. ¿Qué sabes de ese episodio? Que según David nos cuenta, fue presenciado por el propio biógrafo de Perón, esa conversación. Así es. Hay relatos de la reconstrucción de la historia de Perón y del peronismo que aluden ese compromiso y ese compromiso nunca se termina de cumplir con Shelly. Bueno, Perón era alguien que prometía muchas cosas, muchos personajes, buscaba reconstruir su poder, aunque su salud ya no le permitía ser el líder que había sido. Y en esas promesas traiciona la confianza en Shelly. Y traiciona la confianza de Shelly después de algo que también nos cuenta Liggio Shelly, que fue una revelación histórica, y es cómo él lo inicia a Perón en la masonería. Es como Shelly, con un ritual que se llama Secretos al Oído, lo consagra como gran maestre, como un iniciado más, lo vuelve parte de esa logia secreta. Y los rituales, bueno, que son largos de explicar, pero que están codificados, una de las formas de venganza clásicas de esa masonería oscura, ¿no? Porque la masonería tiene muchas caras, esta es la cara más oscura de la masonería internacional, así como tiene otras más positivas. Una de las formas de castigar una tradición es con la amputación de las manos, que es un ritual que viene ancestral en esos grupos de fanáticos. Y finalmente lo que se termina concretando en la tumba de Perón en el cementerio de la Chacarita en Buenos Aires. Varios años después de su muerte, así que la venganza la tenía clavada en el pecho, Shelly. ¿Contó algo sobre alguna enemistad con Perón? O sea que, no sé, se pelearon, discutieron, ¿habló algo de eso? No hacía referencias de esa forma personales, pero sí nos confirma que seguía en comunicación sistemática con Isabel Perón. Es decir, con la viuda que todavía vive, que está en España, aunque no tiene apariciones públicas, y él se había transformado en un confidente de ese círculo, ¿no? Un círculo que tenía muchos personajes como miembros de la logia de Shelly. Cuando se devela en los años 80 el listado de todos los miembros secretos que integraban esa logia, además de que aparecieron muchos personajes de fama mundial, entre ellos aparece José López Rega, que había sido, alias el Brujo, ¿no? Que había sido el último hombre de confianza de Perón y que también tiene que escapar en su momento de la Argentina. Vos decías, en la se concreta después, mucho después. Bueno, lo que pasa es que Shelly en ese momento está en Argentina, escondido de la justicia europea. Está escondido en Argentina, que está confabulando con sus últimos socios que había tenido en Argentina, que son los socios de la dictadura militar, con quien él había trabado alianza, ¿no? Ese documento, esa alianza con la dictadura argentina de los años 70 y principios de los 80, está documentada, incluso él entrega sus documentos, es decir, muestra públicamente, se hace cargo, se enorgullece de esa alianza con la dictadura argentina y está hoy en lo que es la fundación de Shelly en Italia, esta documentación. ¿Y se sabe si tuvo también algún incidente con Isabel Martínez, la presidenta en ese momento cuando murió Perón? Él mantiene esa relación, se transforma en un consejero, y es muy interesante cuando
uno de los secretarios de Isabel, el más leal que tuvo hasta el final, hasta el golpe de Estado que derroca a Isabel Perón cuando queda a cargo del gobierno por la muerte de Perón, ese secretario escribió hace unos años sus memorias y por primera vez, cuando dice quién estuvo detrás de ese golpe de Estado, él introduce a la masonería en confabulación con las Fuerzas Armadas. Esa mención de la masonería por primera vez revelada por un secretario de Isabel Perón, lo que está diciendo es que ya entonces ese círculo de poder, aunque el público no lo sabía, ese círculo de poder sabía que parte de esa conspiración estaba Shelly tramando con los militares lo que fue aquel golpe de Estado de 1976 en Argentina. Hasta ese lugar llegaban los tentáculos de Shelly. Increíble, increíble la capacidad de corromperlo todo y de conspirar en tantas situaciones. Damián, una pregunta, ¿y Shelly tuvo algo que ver con el regreso del cadáver de Evita? Porque sabemos que el cadáver, 4 días después de que Perón le pide que ayude a ubicarlo, Shelly llega con el cadáver a Puerta de Hierro, donde vivía Perón. Pero el cadáver no llega a la Argentina hasta después de la muerte de Perón, cuando ya su tercera esposa, Isabel de Perón, era la presidenta, porque había sido elegida como compañera de fórmula a la vicepresidencia con Perón. Así que cuando muere Perón, ella queda de presidenta. ¿Por qué se demora tanto en llegar el cadáver a Argentina? El de Evita. Bueno, porque el cadáver oculto en una tumba con un nombre falso, María de Magistris era el nombre, enterrado en Italia en una operación que, bueno, después se conoció como Operación Santa Evita, ¿no? Que Sí, implicó el libro de Tomás Eloy. Exactamente, los servicios de inteligencia del ejército en confabulación con sectores del Vaticano. Ese operativo secreto que durante años se mantuvo en reserva, Shelly tenía conocimiento y él, en entrevistas reservadas, en reuniones reservadas en Madrid, donde Perón cumplió gran parte del exilio, le cuenta a Shelly a Perón que él le puede recuperar a través de sus influencias en el Vaticano el cadáver de Eva. Y allí comienza todo ese operativo para desenterrar ese cadáver. Y de vuelta aparecen los vasos conductores, ¿no? La necrofilia, digamos, por un lado, ¿no? Esta obsesión por los cuerpos, por otro lado, los servicios de inteligencia, por otro lado, sectores, ya sean oscurantistas o eclesiásticos, en esa especie de trama de este poder, y la otra parte, los servicios de inteligencia occidentales, ¿no? Por eso, todo ese operativo para sacar el cadáver, para que no se descubriera dónde estaba oculto, para mantener oculto a los responsables, para hacerlo en la Argentina, es lo que explica esa demora. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hizo Shelly para tener todo este poder y mantenerse intocable? Porque por más que cumpliera este domicilio, nunca nadie consiguió que llevarlo a la cárcel. Y cuando estuvo en la cárcel escapó y volvió a su casa en la Toscana. Y la única explicación para eso, Patricia, es que hubo una protección. Y hubo una protección que tiene que ver con la época, y la época era la Guerra Fría, ¿no? Shelly tuvo la capacidad de entender a qué poder dónde debía enlistarse para que esas fuerzas superiores le dieran protección y poder operar en toda esta clandestinidad, aunque los servicios de inteligencia lo sabían, aunque todavía no lo confiesen, lo sabían, pero tenía el salvoconducto que le daba ser parte de esa trama que fue la Guerra Fría del siglo XX. Tenía seguro licencia para matar y seguramente muchos estados y organizaciones le debían varios favores sucios. Eso ya soy yo elucubrando, pues después de escucharte a ti y a David. Ahora, sabemos que fue un agente de la CIA y sabemos que ustedes están esperando la desclasificación de documentos
de la CIA que hablan de la profanación de la tumba de Perón, ¿no? De que le faltaron sus manos, de que le robaron sus manos y un poco de este trasegar criminal de Gelli. ¿Qué esperan encontrar? ¿Qué esperan que esos documentos revelen? ¿Qué están esperando? ¿Qué eslabón les falta? Todavía quedan muchos secretos por revelar. ¿Qué pasó con las manos? ¿Dónde fueron a parar las manos del cadáver de Juan Domingo Perón? Hay mucho del papel de Gelli en las operaciones encubiertas de inteligencia que se concretaron durante el siglo XX, tanto en territorio europeo, tanto en territorio de América Latina, que faltan conocer. ¿Hace cuánto murió Gelli? Gelli murió hace 6 años, si no me equivoco. Ahora, ¿escribió sus memorias? Bueno, escribió muchos libros, incluso es insólito porque fue candidato al Premio Nobel de Literatura por sus colaboradores, por sus admiradores, porque tiene volúmenes y volúmenes de poesía, poesía por supuesto mucha dedicada a la mitología, como no podía ser de otra forma, poesía dedicada a Wanda, como te contaba, su amor de toda la vida, a cual le dedicó el nombre de su mansión, y los seguidores de Gelli, que en el mundo hay muchos, aunque parezca insólito, lo candidatearon al Premio Nobel de Literatura, y también sus memorias. Y él es insólito porque cuando lo vimos, nos daba libros escritos por otros, algunos ficcionando su vida, donde aparece como responsable de crímenes, pero en ese juego donde él se sentía un héroe, como estaba ficcionalizada su propia vida, era una forma de escapar a la justicia, es decir, enorgullecerse de sus crímenes en el anochecer de su edad, pero sin hacerse cargo de la justicia, ¿no? Claro, sus crímenes quedaron impunes y hacia allá va mi próxima pregunta, ya terminando. Damián, sé que la historia desde luego es fascinante, es un material periodístico y de investigación, o sea, que es un tesoro. ¿Están en conversaciones para hacer la película? Sí, así es. Hay varios proyectos en marcha, estamos muy entusiasmados, realmente, Patricia, porque, como ves, no encontrás una historia con ese parangón en el siglo XX. Y hay proyectos para hacer una película, hay un director que ya hemos terminado un guión para una película, así que no quiero quemar por cábala lo que hay por delante. También hay en preparación un documental, hay conversaciones con varias plataformas, hay varios viajes en marcha para justamente terminar de recopilar documentación, y la verdad que es una historia a la cual hemos dedicado su vida. Vos conocés muy bien lo que es el apasionamiento periodístico y hemos dedicado esta vida porque creemos que es una forma de volver a contar el siglo XX y nuestra propia historia, ¿no? De cómo hemos llegado a donde llegamos y qué cosas hay que corregir y evitar en el futuro. No, y se te nota que la han vivido, la han sufrido y seguramente lo seguirán haciendo porque a lo mejor con la película viene otro libro. ¿Qué pasa con la causa? ¿Hay alguna persona detenida, responsable, imputada? En fin, ¿en qué quedó? ¿Cuál es tu expectativa de lo que pase con este caso? Que por ahora está inconcluso. En principio soy bastante pesimista, Patricia. Creo que, porque por un lado, como el crimen en sí, robar un cadáver, por más que es aberrante, es un crimen que prescribe. No es un crimen de lesa humanidad que va a estar por siempre abierto. Pensamos que esto viene de la década del 80, con lo cual soy pesimista en los tiempos judiciales. Hay dos formas que tenemos de llegar a la verdad a esta altura del partido. Una es que algún poder público revele la documentación de lo que los servicios de inteligencia han investigado sobre este tema, y por eso nuestra expectativa. Y la otra es un arrepentido. Alguien que finalmente se arrepienta de haber formado parte de esa operación, confiese. Hubo gente detenida, pero la gente detenida fueron los que aparecían en la causa judicial dando pistas falsas
que fue algo que llevó mucho tiempo y mucha pérdida de tiempo para desviar la investigación, que te da una dimensión del poder, ¿no? Se preocupaban por meter en la causa gente que dijera mentiras para desviar al juez, para volverlo loco directamente, con tal de que no llegara a la verdad. Lo consiguieron. Después esa gente que prestó falso testimonio, que daban pistas falsas, terminó en la cárcel, pero no terminó confesando quién lo había llevado a decir esas mentiras. Por lo cual, los verdaderos autores todavía están impunes. Todavía están impunes y la causa permanece siendo un gran misterio. Pues Damián, gracias por compartir esta historia fascinante con nosotros. Esperemos que venga la nueva versión del libro, la actualización y por supuesto la película o el documental. Muchísima suerte y bueno, que todos los caminos conduzcan a los responsables, a saber la verdad en este enigmático caso. Gracias de nuevo. Un honor y un gusto, Patricia. Ahora le quiero dar la bienvenida a Rolando González Bunster, un exitoso empresario argentino del sector energético con operaciones en varios países de América Latina. Rolando vive desde hace muchísimo tiempo en República Dominicana. Allí está su hogar. Y su padre, Luis González Torrado, fue un estrecho colaborador del expresidente argentino Juan Domingo Perón. Rolando, gracias por acompañarnos en qué pasó con lo que pasó. Realmente es un gusto tener la oportunidad de entrar en contacto contigo para hablar de un personaje histórico al que tuviste el privilegio de conocer. Tú eres el hijo de quien fuera el apoderado del general Juan Domingo Perón. Quisiera comenzar esta entrevista preguntándote cómo conoció tu padre a Perón y cómo se inició esa relación. Bueno, mi padre fue un industrial. Estaba al comienzo, él estaba en la Secretaría de Industria y Comercio y fue cuando era muy joven y fue lanzando su carrera como industrial. Era socio de un grupo muy fuerte llamado Mercedes-Benz y él era el director general de una firma que en su momento era la industria de acero más grande de la Argentina, una empresa llamada Forja Sociedad Anónima, que fabricaba las ruedas de los ferrocarriles, las vías de los ferrocarriles, los ejes de los ferrocarriles, entre otras cosas. Era industria pesada, siderúrgica. Y bueno, cuando mi padre circulaba en su mundo dentro de las altas esferas del peronismo, yo era un niño, así que no te puedo dar todos los detalles exactos, pero mi padre hablaba siempre de su relación dentro del peronismo. Y de chico yo fui aprendiendo bastante de política a través de mi padre, que era una especie, no solamente mi padre, él era más que mi padre, era mi mejor amigo, mi mentor, y yo en todo lo que fuera posible trataba de imitarlo a él. Lo que resulta es que cuando yo era niño, de un día a otro, Perón es derrocado. En la vida de un niño estas cosas uno no las ve venir porque no estás encima del problema. ¿Cuándo fue la primera vez que en tu infancia tuviste la noción de que tu familia de alguna manera estaba vinculada a Juan Domingo Perón? Bueno, me di cuenta de eso una vez que íbamos en el auto y el tráfico lo habían parado en la zona de Olivos donde Perón vivía, en la Quinta Presidencial, y habían detenido el tráfico porque él iba a pasar. Y mi padre empezó a tocar bocina con el auto
y me di cuenta de que solamente alguien que tenía una buena relación con Perón podía tocarle bocina cuando él pasaba en su moto. Y Perón estaba andando en una Vespa. Y ahí me di cuenta que había una estrecha relación, porque nadie se iba a atrever. En ese momento Perón era un presidente muy fuerte, general. Eh, en cierta forma decían que era un dictador. Hacer lo que hizo mi padre me dio la impresión que no le tenía miedo a que Perón lo mandara a buscar o algo por haberle tocado bocina. Esa fue la primera noción que... Y después, digo, obviamente en mi casa, mi padre siempre hablaba muy bien de Perón, y mi madre no era peronista, ella no simpatizaba tanto con Perón, pero obviamente quería mucho a mi padre y lo iba a acompañar en todos sus pensamientos. Así ¿Y qué que, recuerdas que te decía tu padre, que por supuesto era peronista, de su amigo Juan Domingo Perón? ¿qué me decía sobre él? Correcto. Bueno, él me decía que era muy bueno para el país, que era muy bueno para los trabajadores, que era muy bueno. Mi padre era parte de lo que era el movimiento de industrialización. Argentina era un país agrario hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Exportaba cueros, carne, trigo, maíz, todo lo que fuera alimentos y granos, era la gran riqueza de Argentina. Pero importaba muchos materiales industriales, desde autos a todo lo que se consumía desde la parte industrial, por lo general se importaba. Perón lanzó un plan quinquenal que era tratar de industrializar la Argentina, porque los precios de los commodities, de comestibles, después de la guerra iban a ir cayendo. Y bueno, mi padre fue parte de ese plan. Ahora, él, sin duda, en ese momento yo no estaba, no me percataba de esa relación entre mi padre y Perón, pero sí, cuando fuimos al exilio, que de repente un día estaba en mi casa y vino un camión lleno de soldados y se lo llevó a mi padre preso, me di cuenta de que él era alguien de importancia dentro del movimiento o de la gente cercana a Perón, y mi madre decía, uy, nos han congelado todos nuestros bienes, estamos interdictos, no podemos hacer nada, y era una situación muy embromada. Y bueno, de ese momento me di cuenta de que esa relación era muy estrecha, y cuando nos fuimos del país, mi madre, mis dos hermanos y yo, para juntarnos, porque mi padre, cuando se lo llevan, después en algún momento se escapa de Argentina y se va a Montevideo. Y creo que cruzó la frontera en una avioneta que le cruzaron en Río y llegó al otro lado. Entonces de ahí se fue a juntar con Perón, que ya había había sido derrocado, y Perón se fue de Buenos Aires a Paraguay, de Paraguay creo que voló a Nicaragua, después Panamá, y de Panamá a Venezuela. Y nosotros nos juntamos con mi padre y con Perón en Venezuela en el año 1956, en septiembre de 1956. Y ahí empieza la vida, donde yo eso lo veía todos los días, era la vida muy estrecha, conviviendo con Perón y el séquito de Perón eran poca gente. Estaba el mayor Vicente, que era su edecán militar, Américo Barrios, que era su secretario privado, Isabelita, que en ese momento se había incorporado al grupo en Panamá,
que después fue presidente de esposa y presidente de Perón. Y después eran todos la gente que venía y se iba, pero durante el primer exilio en Venezuela, nosotros, por lo menos yo, mi padre lo veía diario, pero yo cada tanto íbamos a la casa de Perón, o salíamos a cenar o a almorzar en Caracas, que era una ciudad hermosa. Y yo me acuerdo que había gente de inteligencia militar argentina cuya labor era matarlo a Perón, porque Perón era un estorbo para, o sea, mientras Perón estuviera vivo, siempre controlaba una gran parte de la población. Y estando en la casa de Perón, después de haber hecho mi primera comunión, 25 de mayo de 1957, mi hermano y yo, con mi madre y mi padre, explotó una bomba en la marquesina de la casa de él y hirió gravemente a su chofer. Y eso había sido un intento de asesinato. O sea que el exilio lo vivimos muy de cerca. Durante nuestra estadía en Venezuela, Perón y mi padre hasta habían abierto un negocio porque no tenían dinero. La gente cree que se escapó Perón con millones y millones de barras de oro. Perón no tenía dinero, ni mi padre tampoco. En esa época no era fácil transferir dinero ni nada por el estilo. Y uno trataba, mi padre era más empresario que Perón, y trataban de levantar fondos de alguna forma o de otra, o haciendo negocios o recaudando dinero de los partidarios. Pero en el 58, después que habían hecho algunos negocios con caballos de carrera que habían pertenecido a Jorge Antonio y de otros caballos de Argentina que se llevaron a República Dominicana y se le vendieron a Trujillo y a un aras que había que se llamaba el Aras Radamés, cae Pérez Jiménez en Venezuela, que era el que le había dado asilo político a Perón. Cae, es derrocado por una junta militar bajo el comando de Wolfgang Larrazábal, y nosotros nos escondemos con Perón. Mi padre en ese momento estaba en República Dominicana visitándolo a Trujillo, y nos escondemos con Perón, Isabelita, Américo Barrios, mis dos hermanos, mi madre y yo, en una casa de un señor Roberto Galán y su esposa Olga. Y ahí había elementos del servicio de inteligencia argentino que lo estaban buscando a Perón para matarlo, porque en el caos de una revolución donde el dictador venezolano había sido derrocado, era más fácil poder matarlo a Perón sin problema. Quería preguntarte, ¿qué funciones ocupaba tu padre como apoderado de Perón? ¿Qué le Pero esa es una correspondía hacer? historia que no se puede hacer en 5 minutos porque es muy larga. Yo tengo documentación yo debo tener la colección más grande de documentos de Perón en el mundo. Y muchas de ellas hay más de 200 cartas entre mi padre y Perón, muchas manuscritas. Están todo tipo de poderes, están el inventario de todos los bienes de Perón que perdió cuando lo derrocaron. Está el testamento del padre de Perón. Ahí tengo tantas cosas que algunas de ellas se las he facilitado al Tata Joffre para que hiciera un libro.
en Argentina. Pero algún día voy a tener que hacer algo con eso, porque verdaderamente es único lo que yo tengo. Muy valioso. Y en una subasta en Roma, hace unos años, compré una cantidad de documentos de Perón, incluyendo muchísimas cintas grabadas que él grababa y mandaba a sus representantes políticos en Argentina, y muchas cintas donde Perón hablaba, dando una especie de memorias. Y tengo también todas las cartas que mi padre le había escrito a Perón. O sea, yo tenía la parte de Perón a mi padre, pero al comprar toda esta documentación de Perón, encontré muchísimas cartas de mi padre a Perón. Entonces tengo los dos lados de la moneda. ¿Y sobre qué se escribían? ¿Cuál eran? Bueno, era todo los planes políticos, las partes financieras de la relación entre ellos. Una cantidad de cosas que, digo, no te lo puedo decirte cuál era la relación. Es tan compleja y tan importante el tipo de relación y cómo nace y cómo se desarrolla en Venezuela, en República Dominicana y después en España. Así que da para mucho tiempo. Yo lo único que te puedo decir es que mi padre tuvo una gran ventana a esa época de Perón. Y mi padre muere 2 semanas antes de que el peronismo volviera al poder en Argentina, a los 53 años, así que no gozó, se pasó 18 años en el exilio y no gozó los momentos del retorno del peronismo. ¿Recuerdas en aquella época, antes de salir de la Argentina, tú personalmente haber visto a Perón, haber compartido momentos con él? La única vez que lo vi, digo, yo era un niño. Acordate que cuando me fui a Argentina tenía 8 años, 8 o 9 años. Perón, una vez estuvimos en la Quinta de Olivos, no me acuerdo, de él estar ahí vestido de un saco blanco de militar, pero no, vino y nos saludó. Él era amigo de mi padre en esa época. Yo no cortaba ni pinchaba, como dice. Pero ya en el exilio sí, lo veíamos muy a menudo. Y él me escribía. A mí me mandaron a estudiar a Inglaterra y a Francia, y él me escribía cartas. Yo le escribía a él y él me contestaba. Y tengo esas cartas. ¡Qué maravilla! Y él me contestaba cartas largas de una página escrita a máquina. Y me contaba lo que había hecho, que había viajado a Galicia y que una cosa que le impresionaba es el trabajo en las laderas, que el español era un tipo aguerrido, trabajador, pero muy filosófico. Y siempre cerraba sus cartas diciendo: dale mis saludos a todos tus amiguitos, que por ser tuyos también lo son míos. Siempre me decía eso. Y esto sucedió cuando ya él, se fue para España, supongo, después de... Sí, cuando estaba en España, después de su época en República Dominicana, que fue corta. La República Dominicana ha sido 1 año y pico. Cuando él llega a República Dominicana en enero del 58, bueno, casi 2 años en República Dominicana. ¿Cómo recuerdas tu interacción con él, con tu padre, cuando estaban en Caracas, antes de ir a República Dominicana, que me contabas que estuvieron cenando en su casa? En fin, ¿qué recuerdos tienes de esa época, de alguna Yo recuerdo, él había sido una persona muy, muy inteligente y culta. Siempre que hablaba con nosotros, los más jóvenes, los niños, nos enseñaba historia de Grecia, nos hablaba de los generales romanos, de Aníbal, de los diferentes
grandes generales de la época antigua, de Napoleón. Se nos contaba cuentos que era como tener un profesor de historia enseñándote cosas que nadie sabía, porque él era un tipo muy, muy culto. Pero, o sea, acordate que un niño no hace, no está en el día a día del tema. Más tuvimos, cuando estábamos en República Dominicana, ya almorzábamos juntos, cenábamos juntos, salíamos a comer ahí al lado del mar, donde está el malecón. Había un restaurante que a él le gustaba mucho, que se llamaba El Vesubio, restaurante italiano. Y en Madrid hacíamos lo mismo, íbamos a comer a Tranquilino, a diferentes restaurantes. Había uno, Tranquilino era un restaurante argentino que quedaba cerca de la ciudad universitaria en Madrid, en la salida de Madrid hacia Puerta de Hierro. Mira, yo lo que te puedo decir es que es un hombre que impactó mucho la vida de mi familia, sin duda, que nos permitió el salir de Argentina en una época que yo creo que fuimos expuestos a una visión del mundo diferente al no haber vivido toda la vida en Argentina. Mis recuerdos de él son muy buenos. Hay mucha gente que hoy habla mal de él. Yo no tengo nada mal que decir de él. No soy partidario para nada de los izquierdistas que luego trataron de interpretar el peronismo como un movimiento de izquierda. Perón no era de izquierda, era un hombre más bien de derecha que de izquierda. Y por eso se peleó con los montoneros y los echó de la Plaza de Mayo cuando estaba dando un discurso, una vez justo antes de morir. Claro, Inverbes, ¿no? Inverbes, sí. Montoneros. Rolando, y siento que la vida de tu familia también acompañó a Perón a lo largo de su exilio, porque entonces Sí. lo viste en España, tu familia se mudó también a España, ¿correcto? Sí. Nosotros primero nos mudamos a España, después a Estados Unidos. Y él, tanto es así que cuando íbamos a España, me acuerdo un día que fuimos, mi padre se había equivocado del hotel que había reservado. Se acordaba de un hotel donde él se había quedado con Perón, que se llamaba el Suburbano. Y cuando hace la reservación en el Hotel Regente, que era un hotel de mala muerte. Entonces, Perón nos va a buscar al aeropuerto. Él, Isabelita, a las 6 de la mañana, cuando llegó el avión de New York. Y le decimos, vamos al Hotel Regente. Nos lleva al Hotel Regente y lo mira hacia el hotel y dice, no, ustedes no se pueden quedar aquí. El Hotel Regente era malísimo, era como uno de esos hoteles ahí cerca de la Gran Vía, que era de, no sé, no muy bueno. Entonces, enseguida agarramos y nos fuimos a un hotel. Al final nos quedamos en un hotel que se llama el Castellana Hilton. Y ahí vivimos mucho tiempo. Que en esa época España era el lugar más barato del mundo. Una habitación en un gran hotel valía $30 por día. Pero en serio, un hotel, el Castellana Hilton era uno de los mejores hoteles. $30 por día por 2 habitaciones. Era en la época de Franco. Y quiero retroceder un poquitito. ¿Alguna vez tu padre te habló de la relación de Perón con Evita? Porque hay versiones que indican que llevaban vidas separadas, que Perón posiblemente se sentía celoso por el éxito de Evita y la acogida de Evita entre las clases más populares, que un poco no se querían tanto como mucha gente pensaba. ¿Qué sabes tú de esa relación? Mira, no te lo sabría decir porque mi padre
Evita muere en el 52. Perón, después de la muerte de Evita, dura 3 años más. Esa conversación o si mi padre sabía, a mí no me lo dijo. Yo te mentiría si te digo que era buena o mala. Me da la impresión que Perón, por la forma que él era, que él dejaba que Evita le sirviera de bandera, pero no, hasta el que mandaba ahí era él, ¿no? Aunque ella tenía gran apoyo popular, pero él era el presidente y él era, acuérdate que era general, así que esos tipos no son fáciles de que alguien Claro. lo mire. Pero todo lo que yo he leído de él, las cartas, etcétera, no daría esa impresión porque hay mucho de Evita mencionado a lo largo de las cartas, diferentes documentos. No creo que haya, digo, la vida personal entre una pareja no la sabe nadie más que la pareja. Pero no me daría esa impresión, porque mi madre un día me dijo que en los últimos años de Evita, o los últimos meses, él salía con ella y ella se ve que no tenía ganas de salir porque estaba con un cáncer. Puede ser que quizá era necesario que ella saliera y en ese caso Perón influía para que lo hiciera, pero eso de que llevaran vidas separadas, no tengo ningún tipo de conocimiento de eso. ¿Y recuerdas después, ya estando en España, la preocupación de Perón por que el cadáver de Evita regresara a la Argentina? ¿Recuerdas alguna conversación sobre eso? Sí, ahí ya nosotros nos habíamos mudado a Estados Unidos. Entra en la vida de Perón José López Rega, que era un personaje nefasto. Mi padre, creo que hasta terminó mal con él. Y por esa razón se separa un poco de Perón. José López Rega estaba en todo este tipo de brujería, le decían el brujo. Correcto. Influía mucho en Isabel, que era una mujer bastante primitiva. Isabelita no era Evita. Evita quizá tenía, aparte de ser una mujer carismática, tenía enorme sentido común. Isabelita no tenía nada de eso. Por eso le importaba más el tema de que le tiren las cartas o entender el futuro. Era más el tipo como López Rega. Era un tipo muy, muy jodido. Pero el cadáver de Evita obviamente era es como el cadáver del Cid, de mucha importancia para una gran cantidad de los argentinos. Y bueno, ahí en eso yo no te puedo ayudar mucho. Claro. No, te lo preguntaba porque el motivo de hacer este programa es contar la historia de cómo la tumba de Perón fue profanada porque le cortaron las manos. Y según los autores de 2 libros que investigaron este incidente tan extraño, aparentemente el cadáver de Evita tiene que ver porque la persona que logró rescatar el cadáver y traerlo a la Argentina le pidió algo a cambio a Perón que no le cumplió, y parece que esto hace parte de un ritual, ¿no?, de venganza porque le incumplió. Este era el jefe aparentemente de una logia, ¿no?,
Masónica. masónica, exacto. Y bueno, me lleva a hacerte dos preguntas. ¿Sabes si Perón era masón? Mi padre decía que sí. Acuérdate, Perón en un momento dado fue excomunicado de la Iglesia Católica los comunican por el tema de quema de iglesias, que le echaban la culpa a él, pero mi padre decía que él no tenía nada que ver, que eso había sido liderado por un tipo que se llamaba Guillermo Patricio Kelly. Yo no sé si Perón era masón o no. Mi padre me decía que sí, pero no te puedo decir que sí o no. Claro. Las logias masónicas por lo general son secretas, ¿viste? Nadie... Claro. El que estaba relacionado con con ciertas logias y movimientos de extrema derecha era López Rega. Y López Rega, estaba él y militares argentinos que después tuvieron relevancia, eran masones y eran de la PDUE. De la PDUE, correcto. Por ahí estás en la senda de la investigación de estos... Es probable, digo, si alguien le dijo yo te doy el cadáver de Evita y me tenés que dar a cambio algo, yo no sé, eso escapa a mi área. Ahora, es todo factible, todo es posible. Que en venganza le hayan cortado las manos porque ya estaba muerto. Claro. Una de las teorías, Rolando, iniciales era que querían las manos de Perón porque con las manos se podían abrir unas bóvedas supuestamente llenas de oro y de dinero. Eso te puedo decir que es fantasía, porque Perón, primero, Perón no era un hombre de dinero. O sea, decían que Evita tenía todo el dinero en Suiza y que Perón podía ir y buscarlo. No era tan fácil en esa época. ¿Cómo transferías oro a una bóveda? Tenías que usar, bueno, quizás Cristina Kirchner puede hacer eso, pero en esa época no era tan fácil. Yo diría que Perón siempre tuvo ministros muy serios, ministro de Economía, ministros de gobernador del Banco Central, gente de primer nivel. Siempre se rodeó de... Ninguno de esos tipos se hubiera estado envuelto en ese tipo de cosas. Ahora, yo no pongo las manos en el fuego, no sé si del oro de los nazis o del tipo que hayan llegado a Argentina, alguien quiera involucrar a Perón con eso, no sé. Pero yo viví todo el exilio de Perón donde no tenían, tomaban vino una vez por semana porque no tenían para tomar vino todos los días. No vi eso en mi infancia, ni en la relación. Mi padre pasó momentos difíciles. Yo tengo todos los movimientos de dinero que se cobró por apoyar a Frondizi en las elecciones del 58. Porque Perón en esencia le vendió el apoyo a Frondizi. Yo te apoyo con mis votos y vos me das algo para yo poder vivir. Y bueno, eso fue, eso está documentado y la documentación original yo la tengo. O sea, no era un hombre que tenía dinero, no, bajo ningún concepto.
¿Y qué sabes de su, digamos, simpatía por el nazismo y su relación con Mussolini o simpatía hacia él? Bueno, él estuvo de agregado militar en Roma en época de Mussolini. Él era simpatizante, digamos, el fascismo era más de eso. Él era anticomunista. Era lo que le llaman justicialista, que era la tercera posición. Ni de izquierda ni de derecha. Esa era la posición que tenía. Pero ahora, yo vi de niño, de nuevo, que vinieron a visitarlo en República Dominicana personajes que habían estado en el gobierno, no en el gobierno, miembros de las Fuerzas Armadas alemanas. Entre ellos Hans Ulrich Rudel, que era el Luftwaffe, era el Stuka Pilot. Hay un libro que se escribió sobre él, se llama Stuka Pilot, donde este hombre era el as número 1 de la Fuerza Aérea Alemana, el Luftwaffe. También vino Otto Skorzeny, el coronel que liberó a Mussolini de la cárcel que estaba, o sea, era un paracaidista cuando se tiraron una operación extraordinaria que lo liberan a Mussolini y lo sacan de la cárcel donde lo tenían. A esos lo vi, había varios personajes alemanes que venían a visitar. Pero eso no quiere decir que era nazi. Yo diría que era oportunista. Él simpatizaba mucho más por eso que por la izquierda española, por ejemplo. La guerra era simpatizante de Franco. A pesar de que durante el tiempo que vivió en exilio en España, nunca lo vio a Franco. Recibía mensajeros de Franco. Franco no lo recibía porque no quería enemistarse con la Argentina, que era un importante aliado de España. El cliente o importante suplidor de España. Entonces, sin duda, él trajo alemanes a Argentina a trabajar en temas de cohetería y de armamentos, etcétera. Se creó el centro Balseiro en Bariloche para estudiar el tema nuclear. Y eso todo venía de Alemania. Es más, él trabajó, yo me imagino que con el gobierno americano después de la guerra, para rescatar muchos científicos alemanes y llevarlos a la Argentina para lavarlos, para que no cayeran en manos de los rusos. Y antes de ir a Estados Unidos, los desnazificaban en la Argentina. Ahora me pregunto, con la mirada de la perspectiva del tiempo, obviamente tú eres un empresario exitoso, eres capitalista, eres hijo de un peronista y en tu país, Argentina, hay como presidente a un libertario que se llama Javier Milei. ¿Qué piensas de la influencia que ha tenido el peronismo en la sociedad argentina y que con la llegada de Milei pues ha sido cada vez más vilipendiada y criticada y bueno, el fenómeno peronista en Argentina? Eso es difícil de entenderlo así, porque el peronismo agrupó movimientos de izquierda después que Perón
usó a la izquierda para derrocar a los militares. Pero el peronismo no tiene orígenes de izquierda. Y yo diría que es mucho más parecido Milei a Carlos Menem, Peronista, claro. peronista, A quien caudillo, admira él profundamente, profundamente. caudillo, peronista. Tiene a un Menem en el gobierno. Hay mucha más similitud entre Menem y Milei que entre Menem y Cristina Kirchner. La influencia del peronismo abarca muchísimas diferentes filosofías. Era un movimiento personalista. Lo trataron de convertir en una cosa mucho más de eso, pero los movimientos sobreviven o se extienden si acompañan un crecimiento económico. El peronismo de Cristina Kirchner fracasó totalmente y atrasó a la Argentina por estar fuera de lo que era el mundo donde había que vivir. Y yo creo que el libertario Milei está tomando medidas que Argentina debería tomar, pero por culpa de los Kirchner, nunca ellos la tomaron esas medidas. O sea, el despilfarro, la corrupción, él está atacando todos los puntos débiles del peronismo. Pero Perón hubiera sido más mileísta que kirchnerista si hubiera vivido. Menem vio ese tema y hizo lo que Argentina necesitaba. Modernizó la economía de Argentina. Yo me acuerdo cuando yo volví a la Argentina recién casado, valía más el teléfono de un departamento que el departamento en sí. Entonces, el peronismo es una gama muy amplia de ideas. Ujú. Muchas de ellas perdieron la validez con el tiempo porque la misma marcha peronista que dice combatiendo al capital son estupideces de los mamarrachos que lo seguían a Perón. No se logra todo de un golpe. A Perón posiblemente lo hubiera votado, lo voté en el año, ¿qué año fue? 74. Claro, en su tercera presidencia. Sí, ahí lo voté a Perón, pero no hubiera jamás votado por Cristina Kirchner. Jamás. Pero sí hubiera votado por Menem. Así que esa es mi teoría. No sé si es buena o mala, pero... Muchos dicen que el asistencialismo despilfarrador, ¿no? Y enormemente burocrático fue promovido por Perón, porque gobernaba un país con inmensos recursos. Entonces, y ahí la Pero gente... acordate que esos recursos eran pasajeros. Argentina, cuando tenía una población chica, principalmente europea, no tenía una base industrial muy grande. Cuando va creando la base industrial, había problemas de servicios sociales y de protección. O sea, no había ni el voto femenino. Una cantidad de cosas que eran arcaicas. Perón no se dedicó a despilfarrar el dinero, sino que yo no diría que lo malgastó totalmente. Había cosas que hizo que había que hacerlas. Hizo carreteras, hizo puentes, hizo presas. Había que hacerla porque no podía acompañar el crecimiento. Una vez que los altos precios de los Materias alimentos
volvieron a tierra, la Argentina necesitaba cambiar su perfil. Pero digo, obviamente, el que tiene el diario del lunes siempre puede decir, bueno, esto debió haberse hecho de esta forma. Sin duda, hubieron errores, pero no eran errores tan serios como los que hicieron los Kirchner, que mandaron a la Argentina una etapa de total miseria. Argentina, cuando Perón era presidente, cuando sube a la presidencia había 15 millones de personas. No era un país donde existía el hambre, ni la pobreza, ni el analfabetismo que hay hoy. Milei está haciendo lo que tiene que hacer para eliminar toda esa corruptela horrible que dejaron los Kirchner. ¿Tienes esperanza en que el país se encamine otra vez por la senda del crecimiento, Mira, de una clase media muy fuerte como lo fue durante décadas? Sí, no, Argentina tiene una economía real, que es la que se hace en dólares, y tiene una economía en pesos que es paupérica. El asunto es que Argentina tiene todo lo que necesita el mundo para crecer. Tiene petróleo, tiene gas, tiene alimentos, tiene minerales, tiene una clase muy educada, tiene buen clima. ¿Por qué no puede crecer? Tiene que tener una moneda en la que la gente crea. El tener una moneda que nadie cree en ella no fomenta la inversión. Yo tengo una planta eléctrica en Argentina y no sé leer un balance de esa planta. Me hablan de pesos y la moneda ha perdido valor tantas veces. Prefiero comprarme un chocolate y pagarlo con una moneda, con un dólar que sé lo que vale. Yo uso el ejemplo de cuánto vale una hamburguesa Big Mac en Buenos Aires y cuánto vale en Estados Unidos. Es más cara hoy día por el tipo de cambio en Buenos Aires que en New York. No. Sí, es posible de creer porque Buenos Aires está carísimo. Pero para terminar, quería consultarte. ¿Qué voy a hacer con todos esos documentos? ¿Qué vas a hacer con todos esos documentos? Yo me imagino que habría que hacer algo. Siempre pensé que habría que hacer una recopilación y hacer un libro. Y mi vida se ha convertido en una vida muy, muy ocupada. No sé si sabes algo de la compañía que fundé. Y los últimos 30 años han sido duros y hoy día tenemos una compañía muy, muy linda. No le he dedicado mucha idea a esto. He tenido varias gente que me ha hablado de hacer un libro, de hacer Una exposición, sí. sí, habría que hacerlo. ¿Hay algo en esos documentos, en esas cartas que quisieras que nunca se supiera? Bueno, digo, la historia te obliga a que se supiera. No sé. Yo no. Hay cosas hay cosas más confidenciales que otras, pero al principio yo creía que no se debería saber cómo fueron las finanzas de Perón. Pero después han salido en los diarios, eso, en el Infobae tenía todo un artículo muy detallado de eso. Así que yo creo que yo no tengo miedo de que se supiera. Lo que pasa es que yo tendría que leer de nuevo
Lo que no hice fue leer las cartas leí algunas, no todas las de mi padre a Perón. Pues Rolando, muchas felicidades y muchas gracias por compartir estos recuerdos, ¿no? Estas memorias tan importantes con qué pasó con lo que pasó. Gracias de nuevo. Gracias, espero poder darte un granito de arena de algo que para mí fue una etapa muy linda de mi vida. Claro que sí. Como decimos, qué historiononón, qué gran historia. Y se necesitaron 2 libros para contar esta historia parcialmente. Quizás tendremos que esperar un tercer libro y tal vez una película para develar este gran misterio. ¿Quiénes fueron los responsables del robo de las manos de Juan Domingo Perón? ¿Qué pasó con sus manos? ¿Y cuáles fueron las razones para una profanación tan macabra como llena de simbolismo? ¿Lo sabremos? Gracias por acompañarme en ¿Qué pasó con lo que pasó? Los espero la próxima semana y no se les olvide suscribirse a mi canal en YouTube, @Patricia Yaniot Videos, y también me encuentran en Spotify. Hasta la próxima.